la importancia de ser agradecidos. ¿Tú te has puesto a pensar cuántas veces nosotros decimos la palabra gracias, lo cual está muy bien, pero muchas veces ese gracias no tiene un sentido real? Exacto. Realmente no sentimos lo que estamos diciendo. Es por inercia que se dice, gracias, gracias, ya, ok, gracias. Y peor aún cuando enseñamos y transmitimos esto a nuestros pequeños hijos. Exacto. Muchas veces vemos mamás, dile gracias a la tía, muy bien, dile, ¿no? Pero en el fondo no estamos realmente enseñando cuál es el sentido de la palabra gracias, cuál es el sentido de ser agradecidos. Pero vamos a conversar sobre este tema con nuestra invitada. Estamos con Janet Oliveros, que es directora del Centro Psicoterapéutico del Perú. Bienvenida, Janet. ¿Cómo estás? Buenos días, Janet. ¿Cómo están? Es cierto, ¿cuántas veces decimos gracias en un día o cuántas veces se siente real lo que se dice? Sí, definitivamente son muchas las veces que nosotros damos las gracias en diferentes contextos. Acá creo que lo importante es el significado real de lo que significa esta palabra, ¿no? Tiene que ver un poco con aquella actitud o conducta que hemos venido ya aprendida, ¿no? Desde que somos pequeños, que nos han enseñado nuestros padres, ¿no? Es un poco el tema de valorar las cosas, ¿no? Valorar las cosas y valorar a las personas, ¿no? Porque de acuerdo al contexto es que nosotros le damos el significado, pues, de las gracias, ¿no? De acuerdo a la situación. ¿Y por qué decir gracias? ¿Por qué no otra palabra? Bueno, en todo caso, esto es una, como te mencionaba, esto es una conducta que ha sido aprendida y básicamente yo creo que es el ser agradecido, ¿no? El ser, digamos, el responder de una forma cálida, ¿no? Es un tema también que tiene que ver con las emociones, con el afecto, ¿no? Con cuánta calidad de afecto tienes con las personas, ¿no? Con cuánta sensibilidad le das a las cosas, ¿no? Y creo que esto es una situación que es aprendida desde que son pequeñitos. Por eso que a veces hay niños que realmente no tienen esta costumbre o este hábito formado porque realmente sus padres no le enseñan el valor de las cosas, ¿no? Los niños son a veces un poco más inmediatistas, más demandantes, más impulsivos, ¿no? Y no valoran las cosas que los papás les pueden dar. De repente desde aquellas pequeñas cosas, ¿no? Que son a veces las más importantes o las más significativas, al margen del dinero, ¿no? Al margen de lo que costó, por ejemplo, el regalo, ¿no? Así como, por ejemplo, en la fiesta de cumpleaños, los niños a veces se olvidan de dar las gracias, ¿no? Porque ellos están más esperando, digamos, el regalo o la fiesta o aquella cosa que está de moda en ese momento, ¿no? Y se olvidan de esta situación, de lo que significa, de la real importancia, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podemos entonces enseñarle a nuestros hijos el real significado de dar las gracias? Tiene que ver con las cualidades emocionales que creo que todo ser humano debe aprender a dar, ¿no? Para que recibamos lo mismo, ¿no? Esta actitud empática que podemos tener con otro ser humano, así sea nuestro hijo, así sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, así sea nuestro jefe, cualquier persona, no importa el rango que tenga, siempre mostrar una actitud, creo, de agradecimiento, cercana a esta persona, porque vamos a recibir lo mismo, ¿no? Si tú das caricias, si tú das afecto, vas a recibir lo mismo, pero si tú muestras una actitud crítica, autoritaria, definitivamente vas a recibir lo mismo y tal vez el rechazo y obviamente la antipatía del resto, ¿no? Y yo creo que parte de esta situación de ser agradecido es eso, ¿no? El demostrar realmente nuestra calidad de persona que somos, y eso lo vamos enseñando desde que somos pequeñitos, ¿no? Con los modelos de los padres, básicamente, ¿no? Porque los niños absorben todo lo que existe en el sistema, tanto de papá como de mamá, lo bueno y lo malo, ¿no? Lo positivo y lo tóxico que puedan tener ellos. ¿Y por qué la importancia de ser agradecido? Bueno, esto es algo relativo también, ¿no? Porque la importancia vendría a darse, o le damos el valor dependiendo de tu marco de referencia de cada persona, ¿no? De acuerdo a la situación, al contexto, ¿no? Lo que para ti es importante no necesariamente va a ser importante para otra persona, ¿no? Es ahí un poco el valor que le das, ¿no? a esta situación. Pero por eso te pregunto eso precisamente porque de repente Gustavo me da algo y él, digamos, para su medida es algo grande, es un desprendimiento grande y él está esperando que yo sea agradecida.
que le dé las gracias por lo que él me está dando. Sin embargo, de repente para mí es algo muy pequeño y que no le doy la medida que él le está dando y paso por encima esas gracias. O sea, ¿cómo podríamos Claro, ahí? pero eso tiene que ver un poco con tu nivel de exigencia o con tu nivel de expectativa que tú tienes acerca de las personas, porque generalmente cuando nosotros damos algo no estamos, creo que algunas personas no están esperando Necesariamente esperando. claro, que te den las gracias, ¿no? Tú lo haces de corazón y si, bueno, si retribuyen esta situación, pues excelente, ¿no? Es como cuando tú haces algo bueno, ¿no? No necesariamente lo tienes que exhibir o exponer para que la gente te diga, uy, qué bien, cómo lo hiciste, ¿no? Entonces el mensaje para los chicos tiene que ser también claro en ese sentido, en el sentido de que si ellos dan algo, ¿no? Que tengan la visión de que lo están dando de corazón, y si es de corazón, no necesariamente tienen que esperar las gracias por parte de la otra persona. Claro, como te digo, de acuerdo a ese contexto, ¿no? Pero si, por ejemplo, estamos enseñándole el tema de los hábitos, el tema de costumbres, de respeto, de situaciones cotidianas, entonces tú enseñas con el ejemplo, ¿no? Entonces obviamente ahí el niño va a ir aprendiendo, ¿no? Desde, por ejemplo, a veces hay niños que dice, su mamá o su papá le dice, tráeme esto, ¿no? Y lo dicen con una actitud de repente a veces un poco autoritaria, un poco soberbia, o mandando, ¿no? A los hijos, ordenándoles, ¿no? Cuando podríamos arreglar la situación de otra manera, ¿no? Con una actitud, por favor, ¿no? Y entonces eso provoca en el niño, ¿no? Cumplir esa situación y en todo caso el padre puede decirle, bueno, gracias, ¿no? Porque es tu hijo, pero no tiene tampoco la obligación de hacerlo, ¿no? No sobre todo de esa forma, ¿no? Y a veces entre amigos pasa que la confianza evita los gracias. Sí, eso también Somos es patas, a otro ¿no? nivel, claro. Toma, ya. Entonces, Claro. evita que nos digamos gracias. Ahora, si bien es cierto, hay que ser muy agradecidos siempre, pero a veces hay una costumbre o una por cultura de calle que decimos muchos, si soy muy agradecido a cada rato digo gracias, voy a caer en falso, voy a caer mal, como que es falso lo que estoy diciendo. Claro, como que no eres muy auténtico, ¿no? Con lo que estás diciendo. Pero eso va a depender de tu forma de ser, de tu personalidad, ¿no? De cómo tú te desarrolles dentro del contexto, con tus amigos, porque no necesariamente como tú te comportas con tus amigos, te vas a comportar con tu pareja, o te vas a comportar de repente con tu familia, con tus padres o con tus hijos, ¿no? O sea, es de acuerdo al rol en que en ese momento te estás desempeñando, ¿no? Si es una situación de repente de diversión, de juego, recreativa, entonces ahí pueden de repente tal vez omitir el gracias, ¿no? Entonces es de acuerdo al contexto en que tú te estás manejando. Claro, yo un poco, bueno, ya un poco para centrar la idea, para redondear esto, finalmente lo que queremos que quede claro es cómo enseñarle a nuestros niños no solamente a decir gracias, como tú bien dices, como parte de lo cotidiano, sino a sentir por qué lo están haciendo, ¿no? Diferenciar por qué lo están haciendo, porque finalmente el decir gracias, si bien es cierto, es un comportamiento, pero el ser agradecido es una actitud, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, en ese caso sí, más bien enseñar la actitud, ¿no? De ser agradecido. Sí, pero Yanet dijo algo muy importante, disculpe que te corte, Yanet, es valorar o darle valor a lo que hacen por uno, ¿no? O a lo que nos dan. Entonces, sí, mira, lamentablemente estamos en un sistema bastante consumista, ¿no? Entonces hoy tenemos, bueno, los niños de hoy en día tienen cosas que no tenían los niños de antes o que tuvimos nosotros de repente al desarrollar nuestra propia creatividad, nuestra propia espontaneidad para poder hacer nuestros propios juegos, ¿no? Entonces hoy en día las cosas están más mecanizadas. Los chicos son chicos cibernéticos, son niños de videojuegos, ¿no? Y entonces estos juegos de alguna manera fomentan más actitudes a veces un poco agresivas o violentas, y definitivamente el tema de valorar, el tema de ser agradecido pasa muchas veces a desapercibido, sí, ¿no? Y a veces no existe esta situación, porque los chicos son muy demandantes, es lo que te decía, ¿no? Para ellos de repente tener el Wii, por decirte, es más importante, o el BlackBerry, que de repente compartir un momento con sus amigos o con sus padres, o salir a una reunión donde no necesariamente van a tener ellos que gastar. Entonces, si ellos ven que no gastan, entonces
¿Para qué yo voy a dar las gracias si ese es tu deber, ¿no? Claro. Entonces es un poco la actitud Claro que que tiene sí. en ese Y momento como el bien niño. tú dices, finalmente Gracias. para cerrar, los padres tenemos que predicar con el ejemplo y pues comenzar por ahí, comenzar por casa finalmente. Muchas gracias, Yana. Gracias, Gracias a Janet, ustedes. gracias. Nos vamos a un corte, pero regresamos rapidísimo con ¿qué es la alerta registral? ¿Qué sabes de eso? Ya volvemos.